La idea de esta presentación es iniciar con las características de la matriz económica paraguaya, de manera a comprender el contexto en el cual se desarrolló el agronegocio transgénico en este país. Acá tenemos la diapositiva, una síntesis de los elementos que componen a esta matriz económica. La misma prioriza y facilita la acumulación de capital para pocos. Vemos que el 34,6% de la población rural vive en la pobreza. De acuerdo al último censo agropecuario del país, que es del 2008, registró que Paraguay tiene uno de los peores índices de Gini de desigualdad en la distribución de la tierra, que es de 0,94, lo cual representa una desigualdad que es casi perfecta. Mientras tanto, el 2,6% de la población concentra el 85% de la tierra agropecuaria, que sabemos, como es un dato de hace varios años, está desfasado seguramente. Para el 2018 se calculaba que cerca del 35% del territorio agrícola paraguayo está bajo control de capital extranjero de manera directa o indirecta, que en la mayor parte es brasilero. Por otra parte, Paraguay es uno de los países de América Latina donde menos se recauda en impuestos. La presión tributaria es solamente del 9,8%, según el cálculo del PIB del 2019. La recaudación impositiva depende en un 75% de los impuestos al consumo que pagan las personas directamente, lo cual perpetúa la desigualdad previamente descrita. El sector económico con más crecimiento en el país es el sector primario, el sector agroganadero. Produjo en promedio el 11,4% del PIB en el 2019, donde la producción agrícola representa el 8,4% y la ganadería el 2,1%, donde el eje central es la producción de soja transgénica. En los últimos años, las semillas de soja volvieron a ser el mayor producto exportado en Paraguay, por lo tanto el sector sojero se ubica como el principal sector exportador en el país. Sin embargo, este es el sector que genera menor ingreso para el Estado en términos de impuestos, con un aporte de tan solo el 1,6% de lo que se recauda a nivel país. Y en las últimas décadas, los proyectos de ley que buscaron aumentar la tributación de estos sectores han fracasado. El último rechazo a esta propuesta se dio en las semanas anteriores, donde se había propuesto esto para contribuir a tener un financiamiento del Estado autónomo en el contexto de la crisis económica que fue profundizada a partir de la pandemia del COVID-19 en Paraguay. Entonces, esta matriz económica paraguaya, para sintetizar, es altamente dependiente de la exportación de commodities y por lo tanto de sus precios, que como sabemos están definidos en la Bolsa de Valores en Estados Unidos, y además de las condiciones climáticas que cada vez se ven más afectadas por las consecuencias de la crisis ecológica. Ahora, para entender un poco esto, necesitamos ver cuál es el origen de este modelo de desarrollo económico, y para eso vamos a ver las características de la historia de este sector productivo en Paraguay. Acá vemos el inicio del agronegocio. Tuvo su entrada a través de la frontera de Brasil en los departamentos que se ven en el primer mapa de la diapositiva, a través de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa. En este contexto, esto se dio en los años 70, que fue un momento configurado por la presencia de dictaduras cívico-militares en la región. Entonces, desde estas zonas que se muestran aquí en el mapa, fueron ingresando los llamados farmers, que expandieron sus cultivos mecanizados de soja, y también se inició la exploración con otros rubros que son propios del agronegocio, que están destinados claramente a la exportación, como girasol, trigo, maíz. Entonces, en esta época se dio la primera oleada de mecanización masiva en la producción agrícola. Por un lado, millones de hectáreas del territorio paraguayo pasaron a manos de productores provenientes de Brasil, y por otro, inició la expansión de la agricultura mecanizada, intensiva tanto en el uso de recursos naturales como energía y capital, sin ninguna capacidad de generación de ingresos ni empleos para la población, para la mayor parte de la población paraguaya. Entonces, este proceso podemos caracterizar que se dio de manera subordinada a los intereses del gobierno también dictatorial del vecino país, de Brasil, y Paraguay se insertó al mercado internacional en la década de los 70 de manera dependiente y subordinada,
con el cultivo de soja y también con el algodón, digamos. Ese fue el contexto en el cual se impuso el agronegocio, así como conocemos hoy en el país, que tiene un correlato también regional e internacional. Como hablábamos que se da en el contexto de las dictaduras cívico-militares, es imposible entender la actual configuración de la economía paraguaya y las características que permiten que haya crecido tanto el agronegocio en el país sin describir la estructura económica y productiva que fue configurada durante la dictadura estronista, donde por un lado, tal como señalamos antes, se profundizó la subordinación de Paraguay al capital internacional a partir de la actividad agropecuaria, al tiempo que se dio la mayor reconfiguración de la estructura agrícola con la entrega ilegal de millones de hectáreas de tierras entre amigos del régimen estronista que fueron conocidas como tierras malavidas. En el segundo mapa tenemos la cantidad de tierras que fueron entregadas en cada una de las regiones en Paraguay. En el Chaco fueron entregadas 6.298.834 hectáreas y en la región oriental 1.507.535 hectáreas. Este fue el marco en el cual se configuró el agronegocio así como conocemos hoy en nuestro país. En la siguiente diapositiva tenemos ya la década de los 90, que es la consolidación de la hegemonía del agronegocio propiamente transgénico en el país. En esta década se consolidó este modelo a partir de la tecnología transgénica, donde emergieron como actores hegemónicos de este escenario las corporaciones transnacionales que se adueñaron de esta actividad productiva sobre la base de una estructura agraria que es profundamente desigual y dependiente del capital extranjero, que fue heredada, como vimos, de los 35 años que duró la dictadura estronista en Paraguay. Como podemos ver en este gráfico que tenemos aquí, a partir de mediados de la década de los 90, se da un crecimiento sostenido de la superficie ocupada por el agronegocio en nuestro país. El desarrollo de este modelo se explica en el hecho que el excedente del capital financiero se dirigió al sector agrícola por la necesidad de reproducción del capital y por las innovaciones tecnológicas que fueron desarrolladas en la industria biotecnológica en el marco de la fase neoliberal del desarrollo del modo de producción capitalista. La soja transgénica Roundup Ready ingresó ilegalmente a Paraguay desde Brasil y Argentina a finales de esta década, de manera tardía en comparación con los países de la región. Entonces, implicó la entrada de la soja Roundup Ready en este momento, implicó la agudización del modelo agroexportador y configuró cambios significativos en la estructura agraria. La soja Roundup Ready en Paraguay recién se liberó comercialmente en el año 2004, cuando el presidente de ese entonces, Nicanor Duarte Frutos, legisló su liberación. En ese momento, para el momento en el cual el presidente de ese momento libera la soja Roundup Ready resistente al glifosato de Monsanto, Paraguay contaba con millones de hectáreas de soja y representaba ya el 11% del PIB nacional. En todos esos años el cultivo de soja se hizo de manera ilegal, sin embargo ya tenía un alto impacto dentro de la economía, dentro de la estructura económica nacional. En ese año, de hecho, Paraguay se posicionó como el cuarto mayor productor mundial de soja y de acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería del país, la soja cubría 200.000 nuevas hectáreas por año. Acá en el gráfico podemos ver cómo desde el 2004 efectivamente se agudiza el avance de la superficie ocupada por el agronegocio en Paraguay y su crecimiento se da de manera exponencial a partir de ahí hasta el presente. Actualmente los datos oficiales disponibles visibilizan que se dio y se da una profundización en la estructura agraria desigual. La zafra agrícola 2017-2018, como vemos en el gráfico, la superficie de tierra ocupada por el agronegocio fue de 5.294.500 hectáreas de tierra, lo que constituye la utilización del 93,9% del territorio destinado a la producción agrícola. Esto representó un avance del agronegocio en más de 165.000 hectáreas de tierra con respecto a la zafra agrícola anterior. Y si se compara esta superficie con la que es destinada a la agricultura campesina, que es tan solo de 344.590 hectáreas, se ve claramente la desigualdad de este modelo de desarrollo que fuimos describiendo. Hoy en día,
Paraguay es el sexto productor de soja, es el sexto exportador mundial de aceite de soja y es el cuarto exportador mundial de carne. El agronegocio tiene como característica la combinación de rubros agropecuarios que son estratégicos para sus intereses, y hoy en particular vamos a hablar sobre la soja y el maíz, que son los dos productos desarrollados con semillas modificadas genéticamente más importantes del agronegocio transgénico. La soja transgénica, así como dije previamente, es como la columna vertebral del agronegocio en Paraguay, como es también en el resto de los países de la región. Este cultivo, por lo tanto, estructura las características agrícolas del país. En la zafra agrícola del 2017-2018, el cultivo de soja se extendió en una superficie de 3.511.143 hectáreas, lo cual significó un aumento de 130.000 hectáreas y representa el 8,6% de la superficie destinada de la superficie del país. Ahí vemos el enorme avance de este cultivo transgénico en nuestro país. Y tuvo una producción de cerca de 11 millones de toneladas. Lo que es preocupante en este sentido es que la soja avanzó en territorios que son históricamente campesinos, como Guairá y Paraguarí, y vemos cómo se mantiene el predominio del cultivo de soja en la frontera con Brasil, como vemos en el mapa. Acá tenemos cómo se traduce esto en un exponencial crecimiento del cultivo de soja transgénica. Podemos ver esto históricamente, ¿verdad? Desde el ciclo agrícola 1999-2000, como vemos en el mapa, en el gráfico, el aumento de la superficie cultivada de soja fue de 170.000 hectáreas en promedio. En la década que va de 1995 al 2005, el aumento de la soja mantuvo un promedio de 125.000 hectáreas por año, que se dio en tierras tanto ganaderas como campesinas. Si se calcula que la mitad de estas tierras pertenecían a familias campesinas, se pudo ver en estudios realizados que la expulsión de la población campesina alcanzó en ese periodo alrededor de 9.000 familias por año, lo cual es una cantidad muy grande y que también profundiza la desigualdad. Tenemos ahora el maíz. En el periodo 2017-2018, a nivel país se sembraron 1.070.000 hectáreas de tierra de maíz y tuvo una producción de 6.160.000 toneladas, que representó un crecimiento de cerca del 13% con respecto a la zafra anterior. Esto coincide con el aumento en la importación de semillas con eventos transgénicos de maíz, lo cual es sumamente grave porque representa una amenaza para la biodiversidad agroalimentaria. También podemos ver que el cultivo de maíz coincide con los departamentos donde asimismo se cultiva soja y que están sobre todo instalados en la frontera con Brasil. El cultivo de maíz se exporta principalmente a Brasil, Uruguay, Chile, entre otros, y también en este punto cabe señalar que la producción de agrocombustibles ha aumentado también en Paraguay, teniendo el maíz transgénico cada vez más como la materia prima principal para su fabricación, lo cual a su vez agudiza la amenaza de la que hablaba antes, porque va desplazando los cultivos tradicionales y representa también una amenaza para la biodiversidad agroalimentaria. Acá vemos entonces el incremento de la exportación de semillas de maíz, como había comentado antes, pero el punto central a señalar es que este aumento se dio luego del 2012, que fue el año del golpe de Estado en Paraguay, momento a partir del cual, después del golpe de Estado, se libera comercialmente el maíz transgénico en Paraguay. Desde el 2004, que fue el año donde se liberó la soja, al 2012, no hubo ninguna liberación comercial de transgénicos y entendemos como uno de los intereses atrás del golpe también aquellos que tienen que ver con los intereses de las corporaciones transnacionales del agronegocio y en particular con el maíz. Y acá vemos cómo se empieza a reemplazar la importación de semillas convencionales de maíz por semillas transgénicas. No hay estudios al respecto todavía sobre maíz tradicional, sobre semillas de maíz tradicional. Esa es una deuda pendiente que vamos a llevar adelante en los próximos años. Acá tenemos entonces cuáles son las semillas transgénicas liberadas en el país. Actualmente se encuentran liberadas
comercialmente 41 eventos transgénicos en soja, maíz y también en algodón. El año pasado el gobierno de Mario Abdo Benítez llevó adelante la mayor liberación de semillas modificadas genéticamente en el país, liberando 13 cultivos solamente en un día. Y lo grave de este evento es que también se liberó un evento transgénico que se puede plantar, que es resistente a la sequía, se puede plantar en el Chaco, y hay grandes intereses desde los gremios de la producción por llevar la producción de soja también hacia ese territorio que está sumamente amenazado por la ganadería, y ahora también se suma la producción sojera. El mercado de semillas en Paraguay, así como en el resto de los países de la región, se encuentra controlado por un puñado de empresas transnacionales. Actualmente 5 empresas transnacionales controlan el 40% de las patentes de semillas, incluyendo las semillas convencionales. Estas corporaciones son Bayer Monsanto, Dow, Syngenta, Nidera, LS, entre otras. Desde el 2009 al 2018, solamente 10 empresas transnacionales controlaron el 92% de la importación de semillas genéticamente modificadas, y las transnacionales del agronegocio fueron responsables del 70,8% del total de las importaciones de semillas. Las principales corporaciones que concentran el mercado de semillas específicamente transgénicas en Paraguay es Bayer Monsanto. Este mismo nivel de concentración de capital en pocas manos de corporaciones transnacionales se repite a su vez en la producción y en la exportación de la otra dimensión que sostiene el paquete tecnológico del agronegocio transgénico, que son los agrotóxicos. Acá vemos cómo la expansión de cultivos transgénicos en Paraguay trajo aparejada la utilización masiva de agrotóxicos en la agricultura. El exponencial aumento en la importación y uso de plaguicidas encontró su origen en la flexibilización de la importación de semillas transgénicas de soja Roundup Ready que se dio en el 2001. Porque si bien la liberación comercial del cultivo se da en el 2004, hubo una cierta flexibilización institucional en el 2001 y a partir de ahí se ve el exponencial crecimiento en la importación de agrotóxicos, principalmente glifosato. En ese año se registró un ingreso, en el 2001, se registró un ingreso de 10.583 toneladas de plaguicidas importados en Paraguay, mientras que un año antes, en el 2000, solamente habían 3.507 toneladas de agrotóxicos importados. Entonces, de esa manera es posible ver el aumento exponencial que se grafica en este cuadro que tenemos en la diapositiva. Este aumento que vimos en ese momento histórico aumentó de manera proporcional a la expansión de los cultivos transgénicos, principalmente de soja. En el año 2018 se registró la importación de 59.204 toneladas de plaguicidas. Esto representa un aumento del 13% con respecto al año anterior. Las principales corporaciones fabricantes de los agrotóxicos importados en Paraguay son Syngenta y Bayer Monsanto. Paraguay, a pesar de su reducido tamaño en comparación con otros países dedicados al agronegocio como son Brasil o Argentina, se presentó en el mercado mundial en el año 2017 como el importador del 6,4% del total de las importaciones de agroquímicos. Es un enorme, Paraguay importa realmente una cantidad muy grande de agroquímicos. Y los principales agroquímicos o los principales plaguicidas importados por Paraguay se encuentran dentro de la lista de los plaguicidas altamente peligrosos que fueron registrados oficialmente, ¿verdad? Que son glifosato, paraquat, clethodim, mancozeb, 2,4-D, diametoxam y paraquat más diquat, además de mamectina, benzoato, acefato y atracina. En el 2018, los países de origen de las empresas fabricantes de los plaguicidas importados son sobre todo China, Argentina, Brasil, India y Estados Unidos. Esta lista de los principales plaguicidas altamente peligrosos es elaborada por la Red Internacional de Acción contra los Plaguicidas, que anualmente hace esta lista para identificar cuáles son, ¿verdad? Aparte de estos 8 principales que tenemos aquí en la diapositiva, Paraguay importó 86 plaguicidas altamente peligrosos. Es decir, el 44% de los plaguicidas importados en Paraguay son altamente peligrosos, son sumamente graves para la salud humana y del planeta. Y claramente
lleva a la delantera siempre el glifosato seguido por el paraquat. Sabemos que el glifosato fue designado como probable cancerígeno por la OMS para el ser humano y cancerígeno en animales. Y el paraquat, que es el segundo plaguicida altamente peligroso más importado en Paraguay, está dentro de lo que se conoce como la docena sucia y es un agrotóxico que está restringido en varios países. Entonces, realmente este modelo representa un peligro a la salud sumamente importante. Además, el 18% de los plaguicidas aportados a Paraguay generan también perturbaciones endocrinas. Entre ellos se encuentran, además del glifosato, el 2,4-D, el acetoclor, la cloratracina, entre otros. Además, se sabe que, porque se llevaron adelante estudios desde los 90, que han comprobado que más del 60% de los herbicidas son disruptores endocrinos. Y además interfieren con la absorción de yoduro y afectan al desarrollo intelectual y el comportamiento embrionario. Estos son algunos de los efectos que estos agrotóxicos causan en la salud humana. Sabemos entonces que la producción de transgénicos en Paraguay tiene un grave impacto en la salud humana, y las fumigaciones permanentes con plaguicidas en los territorios que son avasallados por el agronegocio son una imposición de este modelo e implican una alta vulnerabilidad epidemiológica. Acá en la diapositiva le tenemos a la mamá de Silvino Talavera, que fue un niño que fue asesinado por este modelo, digamos, fue envenenado con glifosato. Este caso fue presentado a la Corte Internacional de Derechos Humanos y hoy día digamos, sentó precedentes, sentó jurisprudencia para comprobar cómo el uso de agrotóxicos es sumamente dañino para el ser humano y para el planeta, y que realmente genera la muerte de miles de personas. Frente a esta realidad durísima, desigual, se llevan adelante resistencias políticas profundas en Paraguay, y una de las más importantes ha sido la lucha de las organizaciones campesinas e indígenas por la tierra, por el acceso a esta y su utilización para desarrollar sus modos de vida comunitarios en relación con esta y el territorio, ¿verdad? Que pese a las condiciones de persecución del control empresarial que está asociado a las instituciones estatales, las comunidades campesinas e indígenas resisten a este modelo de explotación y despojo, cultivando el germen del mundo en el que puedan existir todos los mundos. Y por aquí me quedo con la foto de la mamá de Silvino Talavera, que representa esperanza para un modelo distinto a este. Muchas gracias.